Solo eso. ¿Dónde está la casa? Esas fueron las palabras que mi hijo gritó frente a todos los invitados cuando le entregué el sobre con $80,000 como regalo de boda. $80,000. Una cantidad que para muchas personas sería un sueño, una bendición del cielo. Pero para Fernando, mi único hijo, no fue suficiente. Y entonces vino lo peor. Marcela, su recién estrenada esposa, me miró con esos ojos llenos de desprecio que ya conocía tan bien. Tomó su copa de vino tinto, se acercó a mí, y sin pensarlo 2 veces, me escupió el líquido directo en la cara. El vino corrió por mis mejillas, manchó mi vestido beige, ese que había comprado en una tienda de segunda mano porque no quería gastar demasiado. Porque siempre he sido así, austera, cuidadosa con cada centavo. O al menos, eso es lo que todos creen. El salón quedó en silencio por un segundo. Solo un segundo. Después vinieron las risas. Risas que fingían ser discretas, pero que yo escuchaba perfectamente. Risas de los amigos de Marcela, de sus primas, de esa gente elegante que me había mirado con lástima desde que llegué a la ceremonia. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo el vino escurrir por mi cuello. Fernando ni siquiera me defendió. Se quedó parado junto a su esposa, con el sobre arrugado en la mano, mirándome como si yo fuera una decepción andante. Marcela se rió, una risa fuerte y clara que resonó en todo el salón. ¿Eso es todo lo que vale para ti? $80,000. Mi madre me regaló un auto, Fernando. Un auto. Y tu mamá te da esto, como si fueras un empleado. Las amigas de Marcela la rodearon inmediatamente, tocándole el brazo, consolándola como si ella fuera la víctima. Como si yo le hubiera hecho algo terrible. Daniela, la mejor amiga de Marcela, se acercó con una servilleta y me la extendió con una sonrisa falsa. Toma, señora Aurelia. Limpiese. No queremos que arruine más la fiesta. Tomé la servilleta con manos temblorosas. No porque tuviera miedo. No porque estuviera avergonzada. Sino porque algo dentro de mí acababa de romperse. Algo que había aguantado durante años, décadas incluso, finalmente se partió en 2. Pero no dije nada. No grité. No lloré. Solo me limpié la cara en silencio y caminé hacia la salida del salón. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. Solo escuché los murmullos a mis espaldas. Pobre mujer. Hizo lo que pudo. Al menos dio algo, ¿no? Debe ser difícil para ella ver a su hijo tan bien casado. Salí al estacionamiento con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves de mi viejo auto en el bolso. Un auto con 15 años de uso, con el asiento del conductor desgastado y una ventana que ya no subía del todo. Todos en esa fiesta habían llegado en autos nuevos, relucientes. Yo llegué en eso. Y Fernando lo sabía. Marcela lo sabía. Y aún así, me humillaron. Me subí al auto y cerré la puerta. Solo entonces me permití llorar. Lloré como no lloraba desde que mi esposo murió hace 20 años. Lloré por todas las veces que Fernando me pidió dinero y yo se lo di sin dudar. Lloré por todas las noches que trabajé horas extras para pagarle la universidad. Lloré por cada sacrificio que hice, cada sueño que dejé ir, cada pedazo de mí misma que entregué para que él tuviera una vida mejor. Y él me pagó con gritos. Con vergüenza. Con desprecio. Pero lo que Fernando no sabía, lo que Marcela no sabía, lo que ninguno de esos invitados elegantes y presumidos sabía, es que yo no soy la mujer pobre y patética que ellos creen. Tengo secretos. Tengo recursos. Tengo un pasado que he guardado en silencio durante años. Y ese día, mientras lloraba en mi auto viejo y desgastado, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Esa noche, cuando llegué a mi pequeña casa en las afueras de la ciudad, me senté en la sala con una taza de té frío entre las manos. El vestido manchado de vino seguía puesto. No tenía fuerzas para cambiármelo todavía. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Fernando. Mamá, espero que entiendas que Marcela y yo teníamos expectativas más altas. $80,000 no es nada para empezar una vida. Necesitamos un enganche para una casa. Pensé que lo entenderías. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Cada palabra era como un golpe. No había disculpa. No había arrepentimiento. Solo más exigencias.
Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Me quedé mirando la pared, respirando lento, sintiendo como la tristeza se transformaba en algo diferente. Algo más frío. Más calculado. Porque Fernando cometió un error. Un error muy grande. Creyó que yo no tenía nada más que darle. Creyó que esos $80,000 eran todo lo que tenía. Creyó que podía tratarme como basura y yo simplemente lo aceptaría. Pero estaba equivocado. Y muy pronto lo sabría. Los días después de la boda pasaron en una neblina extraña. No volví a hablar con Fernando. Él tampoco me buscó. Supongo que estaba demasiado ocupado disfrutando de su luna de miel en las Bahamas. Un viaje que costó más de $20,000 y que, por supuesto, yo no pagué. Me quedé en mi casa, esa casa pequeña de 2 habitaciones en un barrio tranquilo que compré hace 30 años. Las paredes necesitaban pintura. Los muebles eran viejos, heredados de mi madre. La cocina tenía los mismos azulejos desde 1990. Para cualquiera que viniera de visita, yo era exactamente lo que parecía, una mujer mayor, viuda, de recursos limitados, que vivía con lo justo. Y eso era exactamente lo que yo quería que pensaran. Porque la verdad es mucho más complicada. Cuando mi esposo murió hace 20 años, Fernando tenía apenas 10. Yo tenía 45. Me quedé sola, con un niño que criar y sin un centavo de herencia porque mi esposo, que en paz descanse, era un soñador terrible con el dinero. Dejó deudas. Dejó problemas. Y me dejó a mí para resolverlos. Así que hice lo que tenía que hacer. Trabajé. Trabajé más duro que nadie. Empecé limpiando oficinas por las noches. Después conseguí un trabajo en una empresa de contabilidad durante el día. Y con el tiempo, con mucho esfuerzo y algo de suerte, logré invertir en algo que cambiaría mi vida para siempre. Bienes raíces. Compré mi primer local comercial con un préstamo que casi me mata pagar. Era un espacio pequeño, en una zona que nadie quería. Pero yo vi potencial. Lo renté a una tienda de abarrotes. Después a una farmacia. El dinero empezó a llegar. Poco a poco. Con ese dinero compré otro local. Y después otro. Y otro. Hoy tengo 6 propiedades comerciales en diferentes partes de la ciudad. Propiedades que generan ingresos constantes, mes tras mes. Propiedades que valen, en total, más de $1 millón. Pero nadie lo sabe. Ni Fernando. Ni sus amigos. Ni Marcela. Nadie. Porque yo decidí, desde el principio, que mi hijo no crecería sabiendo que teníamos dinero. No quería que se volviera flojo, consentido, dependiente. Quería que aprendiera el valor del esfuerzo. Quería que supiera lo que significaba trabajar por lo que uno tiene. Así que viví con lo mínimo. Usé ropa vieja. Conduje el mismo auto por años. Y cuando Fernando me pedía dinero para sus estudios, para sus salidas, para sus caprichos, yo se lo daba. Pero siempre con la historia de que era dinero que había ahorrado con sacrificio. Dinero que me costaba dar. Y funcionó. O al menos, eso pensé. Fernando estudió administración de empresas en una universidad privada. Yo pagué cada semestre, cada libro, cada salida con sus amigos. Lo ayudé a comprar su primer auto cuando cumplió 23. Un auto usado, pero decente. Le di dinero para el enganche de su departamento cuando consiguió su primer trabajo. Siempre estuve ahí. Y durante todo ese tiempo, él creció creyendo que yo era pobre. Que me sacrificaba hasta el límite por él, que no tenía nada más que darle. Y yo dejé que lo creyera, porque pensé que así aprendería a valorar las cosas. Pensé que así se convertiría en un hombre de bien, un hombre agradecido. Pero me equivoqué. Fernando no aprendió gratitud, aprendió exigencia. Aprendió a verme como un recurso, como un cajero automático del que podía sacar lo que quisiera sin dar nada a cambio. Y cuando conoció a Marcela, todo empeoró. Marcela venía de una familia con dinero. Su padre era dueño de una cadena de restaurantes. Su madre nunca trabajó un día en su vida. Ella creció con lujos, con viajes, con la idea de que el dinero simplemente aparecía cuando lo necesitabas. Y cuando se comprometió con Fernando, las exigencias comenzaron. Quiero una boda grande, mamá. Marcela está acostumbrada a cierto nivel.
Necesito un traje mejor. Mamá, no puedo casarme con algo barato. ¿Puedes ayudarnos con el salón? Es más caro de lo que pensábamos. Y yo dije que sí. A todo. Porque era mi hijo. Porque era su boda. Porque pensé que después de todo lo que había hecho por él, me trataría con respeto. Con amor. Pero el día de la boda, cuando le di ese sobre con $80,000, cuando pensé que lo vería feliz, agradecido, emocionado, me gritó. Me humilló. Y su esposa me escupió. Y yo entendí algo muy claro en ese momento. No importaba cuánto diera. Nunca sería suficiente. Para Fernando, yo no era su madre. Era una decepción. Un obstáculo. Alguien que debía darle más, siempre más, sin límite y sin cuestionar. Y para Marcela, yo era peor. Yo era la suegra pobre, la mujer patética que no estaba a su altura, que no podía comprarle la casa de sus sueños ni el estilo de vida que ella creía merecer. Me senté esa noche en mi sala, con el teléfono apagado, mirando las fotos viejas de Fernando cuando era niño. Fotos de cuando me abrazaba. Cuando me decía que era la mejor mamá del mundo. Cuando me dibujaba tarjetas en el Día de las Madres con letras torcidas y corazones rojos. ¿En qué momento todo cambió? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su proveedora? Y lo más importante, ¿en qué momento dejé de valerme a mí misma? Porque eso era lo que había hecho. Había puesto a Fernando por encima de todo. De mi dignidad. De mi bienestar. De mi propia vida. Y él me lo pagó con desprecio. Pero ya no más. Esa noche tomé una decisión. Una decisión fría, calculada, definitiva. Fernando quería que yo fuera la madre pobre y sumisa que siempre fui. Quería seguir exprimiéndome hasta que no quedara nada. Pero yo tenía otros planes. Porque si algo he aprendido en mis 65 años de vida, es que la gente solo valora lo que está a punto de perder. Y Fernando estaba a punto de perderlo todo. Pasaron 2 semanas antes de que Fernando volviera a buscarme. 2 semanas en las que no recibí ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una foto de la luna de miel. Nada. Como si yo no existiera. Hasta que un sábado por la tarde, mi teléfono sonó. Era él. Hola. Mamá. Ya regresamos. Marcela y yo queremos invitarte a cenar mañana. Tenemos noticias que darte. Su voz sonaba casual, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera gritado frente a 100 personas. Como si su esposa no me hubiera humillado de la forma más cruel posible. Acepté ir. No porque quisiera, sino porque necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La cena era en el nuevo departamento que habían rentado. Un lugar en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Un edificio con portero, con elevadores de cristal, con vista a la ciudad. El tipo de lugar que costaba al menos $3,000 al mes. Cuando toqué el timbre, Marcela abrió la puerta. Llevaba un vestido blanco ajustado, maquillaje perfecto, el cabello recogido en un moño elegante. Me miró de arriba abajo, con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Aurelia, qué bueno que viniste. Pasa, pasa. No me llamó suegra. No me llamó doña Aurelia. Solo Aurelia, como si fuéramos amigas de la misma edad. Entré al departamento y casi me quedé sin aire. Era enorme. Pisos de madera reluciente, muebles modernos que olían a nuevos, una cocina abierta con electrodomésticos de acero inoxidable, ventanales gigantes que mostraban toda la ciudad iluminada. Había cuadros en las paredes, plantas decorativas, una barra con botellas de vino caras. Todo era perfecto. Todo era caro. Y todo estaba muy por encima de lo que Fernando ganaba con su sueldo. Siéntate, mamá, dijo Fernando apareciendo desde la cocina con una copa de vino en la mano. ¿Quieres beber algo? Solo agua. Gracias. Marcela se rió. Una risa breve y cortante. Ay, Aurelia, siempre tan sencilla. Deberías probar este vino. Es italiano. Lo trajimos de la luna de miel. No, gracias. Estoy bien con agua. Me senté en el sofá, un sofá de cuero gris que probablemente costaba más que todos los muebles de mi casa juntos. Fernando se sentó frente a mí, al lado de Marcela. Los dos me miraban con esa expresión que ya empezaba a reconocer, expectativa. Querían algo. Bueno, mamá,
comenzó Fernando, dejando la copa sobre la mesa de centro. Te invitamos porque queremos compartir algo importante contigo. Marcela le tomó la mano y sonrió. Estamos planeando nuestro futuro, continuó él. Y queremos que seas parte de eso. Asentí en silencio, esperando. Verás, mamá, este departamento es hermoso, pero es rentado. Y Marcela y yo queremos algo propio. Algo nuestro. Una casa. Una casa con jardín, interrumpió Marcela, con emoción fingida en la voz. Con al menos 3 recámaras. Y una cocina grande. Siempre he soñado con tener una cocina grande. Es una inversión, mamá, continuó Fernando. Una inversión en nuestro futuro. En la familia que vamos a formar. Y queremos que nos ayudes, dijo Marcela, mirándome directamente a los ojos. Ahí estaba. La razón real de la invitación. Ya encontramos la casa perfecta, siguió Fernando. Está en un fraccionamiento privado, con seguridad, áreas verdes, club deportivo. Es exactamente lo que necesitamos. ¿Y cuánto cuesta?, pregunté con voz tranquila. $450,000, respondió Fernando sin dudar. Pero solo necesitamos el enganche. $100,000. El resto lo pagaremos con un crédito hipotecario. $100,000. Me quedé mirándolos en silencio. Fernando tenía esa expresión que ponía cuando era niño y quería algo. Esa mirada de súplica mezclada con seguridad de que yo diría que sí. Porque siempre decía que sí. Pero Marcela era diferente. Ella no suplicaba. Me miraba con algo más cercano a la exigencia. Como si yo le debiera ese dinero. Como si fuera mi obligación dárselo. Mamá, sé que es mucho, dijo Fernando. Pero piensa en todo lo que hemos hecho. Terminé mi carrera. Conseguí un buen trabajo. Me casé con una mujer increíble. Ahora solo necesitamos este último empujón para establecernos de verdad. Y tú eres su madre, agregó Marcela. Es tu responsabilidad ayudarlo. Sentí algo frío recorrerme la espalda. ¿Mi responsabilidad? Además, continuó Marcela, no es como si tuvieras otros gastos importantes. Vives sola. Tu casa ya está pagada. No tienes que mantener a nadie más. Ese dinero estaría mejor invertido en nosotros. Fernando asintió, apoyando a su esposa. Es cierto, mamá. Tú ya viviste tu vida. Ya criaste a tu hijo. Ahora es nuestro turno de construir algo. Y necesitamos tu apoyo. Tomé un sorbo de agua, solo para ganar tiempo. Solo para controlar la furia que empezaba a crecer en mi pecho. No tengo $100,000, dije finalmente. El silencio que siguió fue denso. Pesado. ¿Cómo?, preguntó Fernando, confundido. No tengo ese dinero, repetí. Los 80,000 que les di en la boda eran mis ahorros. No tengo más. Marcela dejó escapar una risa incrédula. Por favor, Aurelia, no nos tomes por tontos. No los estoy tomando por tontos. Es la verdad. Fernando se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Mamá, sé que tienes más. Siempre has tenido más. Solo necesitas hacer un esfuerzo. Ya hice el esfuerzo, Fernando. Les di lo que pude. Marcela se puso de pie bruscamente. Su sonrisa falsa había desaparecido por completo. Esto es increíble. ¿Sabes cuánto gastó mi madre en nuestra boda? ¿Sabes cuánto nos dio de regalo? Un auto. Aurelia. Un auto nuevo. Y tú nos das un sobre con dinero y te cierras como si ya hubieras hecho suficiente. Ya hice suficiente, dije, también poniéndome de pie. Y no voy a discutir esto. Claro que no, escupió Marcela. Porque eres una egoísta. Siempre lo has sido. Fernando no la detuvo. No me defendió. Solo se quedó ahí sentado, mirándome con decepción. Creo que es mejor que me vaya, dije, tomando mi bolso. Sí, mejor vete, dijo Marcela, cruzándose de brazos. No sé para qué te invitamos. Caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me volteé. Fernando, dije con voz firme. Te di todo lo que tenía. Todo lo que era. Y nunca fue suficiente para ti. Mi hijo ni siquiera me miró. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia el elevador con las piernas temblando.
No de miedo. No de tristeza. De rabia. Porque acababa de confirmar lo que ya sabía. Fernando no me veía como su madre. Me veía como una fuente de dinero. Y Marcela era peor. Ella me veía como un obstáculo. Como alguien que debía desaparecer para que ellos pudieran tomar lo que creían que les correspondía. Pero lo que no sabían es que yo también estaba jugando. Y mi siguiente movimiento sería devastador. 3 días después de esa cena desastrosa, recibí una llamada que lo cambió todo. Era Víctor Morales, mi abogado. O mejor dicho, el abogado que había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 15 años. Un hombre serio, meticuloso, de esos que no llaman a menos que sea algo importante. Aurelia, necesito verte. Es urgente. Su voz sonaba tensa. Preocupada. Nos citamos en su oficina esa misma tarde. Cuando entré, Víctor estaba sentado detrás de su escritorio con varios papeles esparcidos frente a él. Me ofreció café, que rechacé, y fue directo al grano. Recibí una solicitud extraña hace 2 días. Comenzó, ajustándose los lentes. Alguien intentó acceder a información sobre tus propiedades. Presentaron documentos que, supuestamente, los autorizaban a revisar tus activos. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Quién? Víctor deslizó una hoja hacia mí. Era una solicitud formal, con sellos y firmas. Y ahí, en la parte inferior, estaba el nombre de mi hijo. Fernando Ramírez. No podía creerlo. No quería creerlo. ¿Fernando intentó acceder a mis cuentas? No solo eso, dijo Víctor con expresión grave. Los documentos que presentó incluían una carta poder falsificada. Una carta que supuestamente tú firmaste dándole acceso a tu información financiera. Me quedé helada. Yo nunca firmé nada así. Lo sé. Por eso rechacé la solicitud inmediatamente y te llamé. Aurelia, esto es un delito. Tu hijo intentó cometer fraude. Las palabras de Víctor resonaban en mis oídos, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba recordando las veces que Fernando me había pedido que firmara papeles. Solo es un formalismo, mamá. Es para el seguro del auto. Es para actualizar tus datos en el banco. Había firmado tantas cosas sin leer, confiando en él, porque era mi hijo. Y él había usado esa confianza para intentar robarme. Víctor sacó otro documento de su portafolio. Hay más. Hice algunas investigaciones por mi cuenta. Tu hijo y su esposa están en una situación financiera complicada. Muy complicada. Me extendió un reporte impreso. Lo tomé con manos temblorosas y empecé a leer. Fernando tenía 3 tarjetas de crédito al límite. Debía más de $40,000 en total. El auto que conducía, ese auto elegante que yo pensaba que había comprado con su trabajo, estaba financiado y tenía pagos atrasados. Y el departamento, ese departamento lujoso con vista a la ciudad, costaba $4,500 al mes. Casi el doble de lo que Fernando ganaba. ¿Cómo están pagando todo esto?, pregunté, sintiendo como la náusea crecía. Víctor señaló otra línea del reporte. Préstamos personales. 3 diferentes. Con tasas de interés altísimas. Y todos están atrasados. Seguí leyendo. Marcela no trabajaba. Nunca había trabajado. Gastaba miles de dólares al mes en ropa, restaurantes, viajes. Y Fernando lo permitía. Lo financiaba. Porque quería darle el estilo de vida al que ella estaba acostumbrada. Pero no podía. Simplemente no tenía el dinero. Por eso vinieron a pedirte $100,000, dijo Víctor. No es solo para una casa. Es para salvar todo lo que están a punto de perder. Dejé los papeles sobre el escritorio. Me sentía mareada, traicionada, destrozada. Mi hijo, el niño al que había criado sola, al que había dado todo, había intentado robarme. Había falsificado mi firma. Había intentado acceder a mis propiedades para salvar su vida de mentiras. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Víctor con voz suave. Puedo presentar una denuncia. Con estos documentos, tenemos evidencia suficiente. Negué con la cabeza. No, todavía no. Víctor frunció el ceño. Aurelia, intentó defraudarte. Si lo dejas pasar ahora, lo intentará de nuevo. Lo sé,
dije, respirando profundo. Pero necesito tiempo. Necesito pensar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, con las luces apagadas, mirando las sombras en el techo, pensando en todo lo que había descubierto. Fernando no solo me había humillado en su boda, no solo me había exigido más dinero, había intentado robármelo. Había cruzado una línea que jamás imaginé que cruzaría. Y Marcela. Estaba segura de que ella estaba detrás de todo. Ella era quien lo presionaba, quien lo empujaba a exigir más y más, quien lo había convertido en esto. Pero Fernando era un adulto. Tomaba sus propias decisiones. Y había decidido traicionarme. Durante las siguientes semanas, seguí mi vida como si nada hubiera pasado. No busqué a Fernando. No lo confronté. Simplemente esperé. Porque sabía que algo iba a pasar. Cuando tienes tantas deudas, cuando vives tan por encima de tus posibilidades, eventualmente todo colapsa. Y yo quería estar ahí cuando eso sucediera. Mientras tanto, me dediqué a algo diferente. Algo que había descuidado durante años por estar enfocada en Fernando. Yo misma. Visité mis propiedades. Hablé con los inquilinos. Revisé los contratos. Me aseguré de que todo estuviera en orden. Y descubrí algo hermoso. Mi negocio estaba floreciendo. Los ingresos eran constantes. Las propiedades se habían revalorizado. Valía más de lo que pensaba. También visité a Estefanía Ruiz, una joven de 30 años que había trabajado para mí hace algunos años como asistente. La había despedido cuando decidí retirarme del negocio activo, pero siempre mantuvimos contacto. Estefanía era lista, trabajadora, honesta, todo lo que Fernando no era. Nos encontramos en una cafetería. Cuando le conté lo que había pasado en la boda, Estefanía se quedó sin palabras. No puedo creer que tu propio hijo te haya tratado así, dijo, con lágrimas en los ojos. Después de todo lo que hiciste por él. Le conté también sobre el intento de fraude, sobre las deudas, sobre todo. Y entonces le hice una propuesta. Estefanía, quiero que vuelvas a trabajar conmigo. Quiero que me ayudes a administrar las propiedades. Y quiero que aprendas todo sobre el negocio. Ella me miró sorprendida. ¿Por qué? Porque voy a necesitar a alguien de confianza para cuando yo ya no esté. Y ese alguien ya no será mi hijo. Estefanía aceptó sin dudarlo. Y así, mientras Fernando y Marcela se hundían cada vez más en sus deudas, yo empecé a reconstruir mi vida. Una vida sin ellos. Pero sabía que esto no había terminado. Fernando volvería. Volvería a exigir. A amenazar. A intentar tomar lo que no era suyo. Y cuando lo hiciera, yo estaría lista. Porque esta vez no era la madre sumisa y silenciosa que él conocía. Esta vez era alguien diferente. Alguien que ya no tenía nada que perder. Y eso me hacía peligrosa. Un mes completo pasó sin noticias de Fernando. Un mes de silencio absoluto. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Y entonces, una tarde de jueves, mi teléfono sonó. Era él. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Su voz sonaba diferente. Tensa. Desesperada incluso. ¿Qué pasa, Fernando? No puedo hablarlo por teléfono. ¿Puedo ir a tu casa? Por favor. Había algo en su tono que me hizo aceptar. No era la arrogancia de antes. No era la exigencia. Era miedo. Llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Tenía ojeras profundas. El cabello despeinado. La ropa arrugada. Se veía 10 años más viejo. Pasa, dije, haciéndome a un lado. Entró sin mirarme a los ojos. Se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Perdí mi trabajo, dijo con voz quebrada. Me senté frente a él, en silencio, esperando que continuara. Me despidieron hace 2 semanas. Reducciones de personal. Y ahora Marcela y yo. No tenemos nada, mamá. Nada. ¿Y Marcela? Pregunté con voz neutral. Fernando soltó una risa amarga. Marcela no sabe qué hacer. Está en pánico. Hemos intentado reducir gastos, pero todo es tan caro. El departamento, el auto, las tarjetas.
No podemos con todo. Se quedó en silencio por un momento, respirando entrecortado. Nos van a desalojar, mamá. El dueño del departamento ya nos dio el aviso. Tenemos 2 semanas para desocupar. Y el banco está por llevarse el auto. Debería haberme sentido mal por él. Debería haber sentido compasión. Pero todo lo que sentí fue un vacío frío. ¿Y qué esperas que haga yo?, pregunté. Fernando levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Necesito que nos ayudes. Solo esta vez más. Te lo juro, mamá. Solo necesitamos algo para mantenernos a flote hasta que consiga otro trabajo. $20,000. Tal vez 30. Con eso podríamos. No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Firme. Definitiva. Fernando me miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿Qué? No voy a darte dinero, Fernando. Pero mamá, estamos desesperados. No tenemos a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de vivir por encima de tus posibilidades. Su expresión cambió. La desesperación se mezcló con rabia. No puedo creer que seas tan cruel. Soy tu hijo. Tu único hijo. Y tú eres el hijo que me humilló en su boda. El hijo que me gritó frente a 100 personas. El hijo que permitió que su esposa me escupiera. Fernando abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. ¿Crees que no me dolió? Continué, sintiendo como la voz se me quebraba. ¿Crees que no me rompió el corazón ver cómo me tratabas? Di todo por ti, Fernando. Todo. Y nunca fue suficiente. Mamá, yo. Y no solo eso, lo interrumpí. Intentaste robarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando se puso pálido. Sus labios temblaban. ¿De qué hablas? Saqué los documentos que Víctor me había dado y los puse sobre la mesa. Los papeles con su nombre. La carta poder falsificada. Todo. Intentaste acceder a mis cuentas sin mi permiso. Falsificaste mi firma. Víctor me lo contó todo. Fernando miró los papeles y después me miró a mí, con los ojos llenos de pánico. Yo no quería. Fue Marcela. Ella dijo que tú tenías más dinero del que decías. Que estabas guardándolo para ti. Que era injusto. Así que fue culpa de Marcela. No. Escucha, mamá. Estaba desesperado. Pensé que si tenías más, podrías ayudarnos y solo necesitaba estar seguro. ¿Estar seguro?, repetí, sintiendo la furia crecer. ¿Estar seguro de robarme? No es robo si eres mi madre. Si ese dinero eventualmente sería mío de todas formas. Ahí estaba. La verdad desnuda. Fernando no me veía como su madre. Me veía como una herencia ambulante. Como algo que eventualmente le pertenecería. Me puse de pie. Quiero que te vayas. Mamá, por favor. Vete de mi casa, Fernando. Él también se levantó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Tienes la obligación de ayudarme. No tengo ninguna obligación. Ya cumplí mi parte. Te crié. Te eduqué. Te di todo lo que pude. Y tú lo echaste a perder. Por favor, suplicó. Solo esta vez. Te prometo que... No. Fernando dio un paso hacia mí, con las manos extendidas. Si no nos ayudas, vamos a perderlo todo. ¿Entiendes? Todo. Vamos a terminar en la calle. Entonces aprenderás lo que es realmente luchar, dije con voz helada. Como yo tuve que hacerlo cuando tu padre murió y me dejó sola con un niño y sin nada. Fernando se quedó quieto. Me miró como si me viera por primera vez. Como si finalmente entendiera que algo había cambiado. Que yo había cambiado. Eres una egoísta, dijo con voz llena de veneno. Una vieja egoísta y amargada. Tal vez, respondí. Pero soy una vieja egoísta que ya no va a dejarse usar. Fernando tomó los papeles de la mesa y los arrojó al suelo. Esto no se va a quedar así, amenazó. Voy a encontrar la forma de que me des lo que me corresponde. No te corresponde nada. Salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. Lo vi desde la ventana subirse a su auto y alejarse a toda velocidad.
y solo entonces me permití llorar. Porque por más que Fernando me hubiera traicionado, por más que me hubiera herido, seguía siendo mi hijo. El niño que había cargado en brazos. El niño que había besado en la frente cada noche antes de dormir. El niño que había prometido proteger siempre. Pero ese niño ya no existía. Lo que quedaba era un hombre adulto, egoísta, capaz de cualquier cosa por dinero. Y yo tenía que protegerme de él. Esa noche llamé a Víctor. «Quiero que cambies mi testamento», le dije. «¿Estás segura?» «Completamente segura». Durante los siguientes días, trabajé con Víctor en los nuevos documentos. Cada palabra, cada cláusula, todo quedó perfectamente claro. Fernando no recibiría nada. Ni mis propiedades, ni mis ahorros. Nada. Todo iría a organizaciones de caridad, a asilos de ancianos, a refugios para mujeres, a lugares donde realmente ayudaran a personas necesitadas. Y una parte importante, iría para Estefanía, la mujer que me había tratado con respeto, con cariño, con honestidad. Cuando terminamos, firmé cada página con mano firme. «¿Y si Fernando se entera?», preguntó Víctor. «Ya no me importa», respondí. «Que se entere. Que sepa que sus acciones tienen consecuencias». Víctor asintió y guardó los documentos en su caja fuerte. Al salir de su oficina, me sentí diferente. Más ligera. Como si me hubiera quitado un peso que había cargado durante décadas. Porque por primera vez en mi vida, no estaba viviendo para Fernando. Estaba viviendo para mí. Y eso me daba una paz que no había sentido en años. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Fernando volvería. Marcela volvería. Intentarían algo más desesperado. Algo más peligroso. Y yo estaría esperando. No tuve que esperar mucho. 5 días después de mi encuentro con Fernando, recibí una llamada inesperada. Era Marcela. «Aurelia, necesitamos hablar. En persona». Su voz ya no tenía ese tono dulce y falso de antes. Era directa, fría, casi amenazante. «No tengo nada que hablar contigo, Marcela». «Oh, yo creo que sí. Especialmente si no quieres que ciertos documentos lleguen a lugares incómodos». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿De qué estás hablando?» «Nos vemos mañana a las 3 de la tarde en el Café Central. Tú conoces el lugar. Y ven sola». Colgó antes de que pudiera responder. Pasé toda la noche dándole vueltas a esa conversación. ¿Qué documentos? ¿Qué sabía Marcela? ¿Era otra amenaza vacía o tenía algo real contra mí? Llamé a Víctor esa misma noche. «Prepara copias de todo», le dije. «Mis propiedades, mis cuentas, mi testamento. Todo. Y si algo me pasa, sabes qué hacer. Aurelia, me estás asustando. Solo hazlo, por favor». Al día siguiente llegué al café 15 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina, desde donde podía ver la entrada. Pedí un té que no probé. Solo esperé. Marcela llegó exactamente a las 3. Llevaba un abrigo caro, lentes de sol enormes, bolso de diseñador. Pero había algo diferente en ella. Se veía cansada, nerviosa. Se sentó frente a mí sin saludar. «Qué bueno que viniste». «No tenía opción», respondí. «Amenazaste con algo». Marcela sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. «¿Sabes qué es esto?» «No tengo idea». Ella sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Son documentos bancarios. Copias de transferencias que hiciste hace años. Transferencias a cuentas en el extranjero. Dinero que nunca declaraste». Sentí que el corazón se me aceleraba. Pero mantuve la expresión neutral. «No sé de qué hablas». «Claro que sabes. Fernando encontró estos documentos en unos papeles viejos que guardabas. Documentos de cuando empezaste tu negocio. Y ahora tenemos evidencia de que evadiste impuestos durante años». Tomé la carpeta y la abrí. Eran documentos reales. Copias de transacciones de hace casi 20 años, cuando mi negocio apenas comenzaba y yo, admito, cometí errores. Errores que después corregí, pero que en ese momento podrían haberme metido en problemas. Pero estos documentos estaban incompletos.
No mostraban las correcciones que hice después. No mostraban cómo regularicé todo años más tarde con ayuda de Víctor. ¿Qué quieres?, pregunté, cerrando la carpeta. Es simple. Queremos $200,000. La cantidad me dejó sin aliento. ¿200,000? Es lo mínimo para saldar nuestras deudas y empezar de nuevo. Y créeme, es un precio pequeño comparado con lo que te costaría si estos documentos llegaran a Hacienda. Esto es extorsión. Llámalo como quieras. Pero tienes dos opciones: nos das el dinero, o todos se enteran de quién eres realmente. La empresaria corrupta que construyó su fortuna evadiendo impuestos. Marcela se recargó en su silla, cruzando las piernas con esa arrogancia que la caracterizaba. Y no creas que puedes negarte. Fernando ya hizo copias. Las tiene guardadas en un lugar seguro. Si algo nos pasa, si no nos das el dinero, esas copias llegarán a las autoridades automáticamente. Miré a Marcela a los ojos. Vi desesperación detrás de la amenaza. Vi miedo. Pero también vi algo más peligroso: determinación. Necesito tiempo para reunir esa cantidad, dije finalmente. Tienes una semana. Ni un día más. Se puso de pie, dejando la carpeta sobre la mesa. Ah, y Aurelia, una cosa más. No se te ocurra ir con abogados ni con la policía. Porque si haces eso, los documentos se publican de inmediato. Y no solo con las autoridades. También en redes sociales. Imagina el escándalo. Se fue sin despedirse, dejándome ahí con los documentos y un peso insoportable en el pecho. Salí del café en estado de shock. Me subí a mi auto y conduje sin rumbo durante una hora. Mi mente era un torbellino. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi propio hijo se había convertido en un extorsionador? Finalmente me detuve en un mirador desde donde se veía toda la ciudad. Saqué mi teléfono y llamé a Víctor. Necesito verte ahora. Nos encontramos en su oficina 2 horas después. Le mostré los documentos. Víctor los revisó cuidadosamente, página por página, con expresión cada vez más seria. Esto es grave, Aurelia. Lo sé, pero también está incompleto. Estos documentos no muestran toda la historia. No muestran cómo regularizaste todo hace 15 años. Sin el contexto completo, esto no es evidencia real de un delito. ¿Pero podrían causar problemas? Víctor suspiró. Podrían abrir una investigación. Y aunque eventualmente demostrarías tu inocencia, el proceso sería largo, costoso y público. Tu reputación quedaría manchada. Entonces tengo que pagarles. No. Tienes que denunciarlos. ¿Cómo? Dijeron que si voy a la policía, publican todo. Víctor se quitó los lentes y me miró fijamente. Aurelia, esto es extorsión. Es un delito grave. Y tenemos evidencia. La llamada de Marcela, esta reunión, estos documentos. Todo puede usarse en tu favor. ¿Y si cumplen su amenaza? Entonces enfrentamos eso también. Pero no puedes ceder ante esto. Porque si les das 200,000 ahora, volverán por más. Y más. Y más. Esto no terminará nunca. Sabía que Víctor tenía razón. Pero la idea de enfrentar todo esto públicamente me aterraba. Necesito pensarlo, dije. No tienes mucho tiempo. 1 semana, dijeron. Lo sé. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sala, mirando esos documentos una y otra vez. Recordando todo el esfuerzo que había puesto en construir mi negocio. Todos los sacrificios. Y ahora mi hijo quería destruir todo eso. Por dinero. Al tercer día sin dormir bien, tomé una decisión. Llamé a Víctor. Vamos a denunciarlos. A los dos. ¿Estás segura? Completamente. Prepara todo lo necesario. Durante los siguientes días, trabajamos en una estrategia. Víctor contactó a un investigador privado que había trabajado con él antes. Un hombre discreto pero eficiente llamado Mauricio. Mauricio instaló cámaras ocultas en mi casa. Intervino mi teléfono para grabar llamadas. Me dio un dispositivo de grabación para llevar encima. Si vuelven a contactarte, grabamos todo, explicó. Cada amenaza, cada exigencia, todo será evidencia. No tuve que esperar mucho. 4 días después de la reunión en el café,
Fernando apareció en mi puerta. Sin avisar. Sin llamar primero. Abrí con el grabador escondido en el bolsillo de mi suéter. Hola, mamá. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Fernando. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Entró y se quedó parado en medio de la sala, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía el lugar. Marcela me contó que ya hablaron. Sí. ¿Y bien? ¿Tienes el dinero? Lo miré a los ojos de mi hijo. Y ya no vi nada familiar ahí. No voy a darte $200,000, Fernando. Su mandíbula se tensó. Entonces sabes lo que va a pasar. Sí, sé exactamente lo que va a pasar. Fernando dio un paso hacia mí. No estás entendiendo la situación, mamá. No tienes opción. O pagas, o te destruimos. Nos destruimos. Repetí. Interesante que uses el plural. Porque esto ya no es solo tu decisión, ¿verdad? Marcela te está controlando. Marcela y yo somos un equipo. Marcela te está usando. Te convirtió en un criminal. Yo no soy un criminal. Solo estoy tomando lo que me corresponde. No te corresponde nada. Fernando se rió. Una risa áspera y amarga. Todo lo que tienes me corresponde. Soy tu único heredero. Ya no. Esas dos palabras lo detuvieron en seco. ¿Qué? Cambié mi testamento. No vas a recibir nada cuando yo muera. Todo irá a caridad. El silencio que siguió fue devastador. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Y entonces, Fernando explotó. Fernando dio un puñetazo en la pared. El sonido resonó en toda la casa. «Estás loca», gritó con el rostro rojo de furia. «No puedes quitarme lo que es mío». «No es tuyo», respondí con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Nunca lo fue. Trabajé toda mi vida esperando esa herencia. Trabajaste toda tu vida gastando mi dinero y humillándome. Hay una diferencia». Fernando caminó de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Se pasaba las manos por el cabello, respirando fuerte. «Esto es por Marcela, ¿verdad? La odias. Siempre la has odiado. Esto es por ti, Fernando. Por cómo decidiste tratarme. Por cómo me convertiste en tu enemiga. Tú te convertiste en mi enemiga», gritó, señalándome con el dedo. «Tú me negaste lo que necesitaba. Tú me obligaste a buscar otras formas». «¿Otras formas? ¿Te refieres a la extorsión? ¿A falsificar documentos? ¿A amenazar a tu propia madre?» Fernando se detuvo y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de odio y desesperación. Si hubiera sido generosa desde el principio, nada de esto habría pasado. Fui generosa toda tu vida. Te di todo. Y nunca fue suficiente. Porque siempre supimos que tenías más. Marcela lo supo desde el principio. Ella investigó. Ella descubrió lo que realmente tienes. Y me hizo ver que estabas jugando conmigo. Que me estabas mintiendo. Yo no te mentí. Simplemente no te conté todo. Porque quería que aprendieras a valerte por ti mismo. Bueno, pues mira lo que lograste, dijo con sarcasmo. Me enseñaste también que ahora estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. ¿Incluso destruir a tu madre? Si es necesario, sí. Esas palabras me golpearon como un martillo. Había una parte de mí que todavía esperaba que Fernando tuviera límites. Que hubiera algo dentro de él que recordara quién era yo. Que había hecho por él. Pero no había nada. Solo había un hombre desesperado, controlado por su esposa, dispuesto a cualquier cosa. «Tienes hasta mañana al mediodía», dijo con voz fría. $200,000. En efectivo. Si no los tienes, Marcela enviará los documentos a Hacienda, a todos los periódicos, a todas las redes sociales. Tu nombre quedará destrozado. Ya no me importa mi nombre. ¿En serio? Entonces tampoco te importará que la gente sepa que construiste tu fortuna ilegalmente. Que eres una fraude. Haz lo que tengas que hacer, Fernando. Él me miró con incredulidad. ¿Estás dispuesta a perderlo todo antes que ayudar a tu propio hijo? Estoy dispuesta a no dejarme extorsionar por nadie. Ni siquiera por ti.
Fernando caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se volteó una última vez. «Vas a arrepentirte de esto, mamá. Te lo juro». Cerró la puerta con tanta fuerza que los cuadros en la pared temblaron. Me quedé ahí parada, en medio de la sala, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Saqué el grabador del bolsillo con manos temblorosas. La luz roja seguía encendida. Había grabado todo. Llamé a Víctor de inmediato. Lo tengo. Tengo su confesión. Víctor llegó a mi casa en menos de 30 minutos. Mauricio, el investigador, venía con él. Escucharon la grabación completa. 2 veces. Esto es evidencia suficiente, dijo Mauricio. Extorsión clara. Amenazas. Intento de fraude. Con esto podemos ir directamente a la fiscalía. ¿Y los documentos que tienen?, pregunté. ¿Pueden usarlos en mi contra? Víctor negó con la cabeza. Ya revisé todo tu historial con Hacienda. Está limpio. Esos documentos que tienen son de hace 20 años y están sacados de contexto. Cualquier contador podría demostrar que no hay delito. Pero su extorsión sí es un delito grave. ¿Cuánto tiempo podrían pasar en prisión?, pregunté, aunque la pregunta me dolió en el alma. Mauricio y Víctor intercambiaron miradas. Entre 5 y 10 años, respondió Mauricio. Dependiendo del juez. 5 a 10 años. Mi hijo. En prisión. La habitación empezó a dar vueltas. Me senté en el sofá antes de desmayarme. Aurelia, esto no es tu culpa, dijo Víctor, sentándose junto a mí. Ellos eligieron este camino. Tú solo te estás defendiendo. Pero es mi hijo. Tu hijo intentó extorsionarte. Intentó robarte. Te amenazó. En algún momento tienes que aceptar que él tomó estas decisiones. Pasé toda esa noche sin dormir, dándole vueltas a todo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento había perdido tan completamente a mi hijo? A la mañana siguiente, a las 9, Víctor presentó la denuncia formal. Con las grabaciones. Con los documentos falsificados. Con todo. A las 11 de la mañana, 2 agentes de la Policía Judicial llegaron al departamento de Fernando y Marcela con una orden de arresto. Víctor me llamó para contármelo. Los arrestaron a los 2. Están en custodia ahora mismo. Colgué el teléfono y rompí a llorar. Lloré por horas. Porque por más que Fernando me hubiera traicionado, seguía siendo mi bebé. El niño que había sostenido en mis brazos. El niño que había prometido proteger siempre. Pero ya no era un niño. Era un hombre adulto que había tomado decisiones terribles. Y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Esa tarde, mi teléfono no dejó de sonar. Eran números desconocidos. Periodistas. La noticia se había filtrado. Empresaria local denuncia a su hijo por extorsión. Los titulares eran brutales. Apagué el teléfono y cerré todas las cortinas. 2 días después, recibí una visita inesperada. Era Daniela, la mejor amiga de Marcela. Toqué el timbre varias veces antes de que abrieras, dijo cuando abrí la puerta. Necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Por favor. Solo 5 minutos. La dejé entrar, aunque cada instinto me decía que no lo hiciera. Daniela se veía diferente. Nerviosa. Asustada. Vine a pedirte que retires la denuncia, dijo directamente. Eso no va a pasar. Aurelia, Marcela es mi mejor amiga. La conozco desde que éramos niñas. Sé que cometió errores, pero no merece ir a prisión. ¿Errores?, repetí con incredulidad. ¿Intentar extorsionarme es un error? Ella estaba desesperada. Fernando perdió su trabajo. Tienen deudas enormes. No sabían qué hacer. Y decidieron atacarme a mí, a la única persona que siempre los apoyó. Daniela bajó la mirada. Lo sé. Lo que hicieron estuvo mal. Pero piensa en Fernando. Es tu hijo. ¿Realmente quieres verlo en prisión? Fernando tomó su decisión. Yo solo me estoy protegiendo. Hay otra forma, dijo Daniela, mirándome a los ojos. Retira la denuncia. Ayúdalos con el dinero. Y ellos se alejarán. Se mudarán a otra ciudad. No volverás a saber de ellos.
¿Y qué me garantiza que no volverán a extorsionarme? Te lo garantizo yo. Los conozco. Si les das esta oportunidad, aprenderán la lección. Me reí. Una risa amarga. ¿La lección? Daniela, ya tuvieron todas las oportunidades del mundo. Y las desperdiciaron. Por favor, suplicó con lágrimas en los ojos. Piénsalo. Son tu familia. Ellos dejaron de ser mi familia el día que decidieron tratarme como su enemiga. Daniela se puso de pie, derrotada. Vas a arrepentirte de esto, Aurelia. Cuando veas a tu hijo tras las rejas, cuando te des cuenta de que ya no hay vuelta atrás, vas a arrepentirte. Ya me arrepiento de muchas cosas, respondí. Pero denunciarlos no es una de ellas. Daniela salió sin decir más. Y yo me quedé sola otra vez. Sola con mi decisión. Con mi dolor. Con la certeza de que había hecho lo correcto. Pero también con la terrible sensación de que había perdido a mi hijo para siempre. La audiencia de presentación de cargos fue programada para una semana después. Víctor me había aconsejado no asistir, pero necesitaba estar ahí. Necesitaba ver a Fernando. Necesitaba mirarlo a los ojos y confirmar que había tomado la decisión correcta. Llegué temprano a la sala del juzgado. Me senté en la última fila, con una bufanda cubriendo parte de mi rostro. No quería que los periodistas me reconocieran. Ya había suficientes cámaras afuera esperando. Cuando trajeron a Fernando y Marcela, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Fernando llevaba un uniforme naranja de procesado. Tenía barba de varios días. Los ojos hundidos. Las manos esposadas. Ya no parecía el hombre exitoso y arrogante que había sido. Parecía roto. Marcela, a su lado, se veía aún peor. El cabello despeinado, sin maquillaje, la mirada perdida. Cuando entraron a la sala, ella empezó a llorar. El juez leyó los cargos: extorsión agravada, falsificación de documentos, intento de fraude. Cada palabra era como un clavo en mi corazón. ¿Se declaran culpables o inocentes?, preguntó el juez. El abogado defensor, un hombre joven que claramente no tenía mucha experiencia, se puso de pie. Inocentes, su señoría. Mis clientes niegan todos los cargos. Víctor, que estaba sentado junto al fiscal, se levantó. Su señoría, tenemos grabaciones de audio donde los acusados admiten la extorsión. Tenemos documentos falsificados con sus huellas digitales. La evidencia es contundente. El juez revisó los documentos frente a él. La fianza se establece en $100,000 para cada uno. Próxima audiencia en 30 días. $100,000. 200,000 en total. Una cantidad que Fernando y Marcela jamás podrían pagar. Cuando se los llevaron de vuelta, Fernando volteó hacia el público. Nuestras miradas se encontraron. Y en ese momento, vi algo que me destrozó: reconocimiento, seguido de odio puro. Me puse de pie y salí de la sala antes de que pudiera verme llorar. Afuera, Víctor me esperaba. ¿Estás bien? No, respondí con honestidad. Pero hice lo correcto. Lo hiciste. Y ahora tienes que ser fuerte. Porque esto apenas comienza. Víctor tenía razón. Los siguientes días fueron una pesadilla. Los medios no dejaban de llamar. Reporteros acampaban frente a mi casa. Los titulares eran cada vez más sensacionalistas. Madre millonaria envía a su hijo a prisión. El caso que divide opiniones. Justicia o venganza. Las redes sociales explotaron. Había personas que me defendían, que decían que había hecho lo correcto al denunciar la extorsión. Pero también había cientos, miles, que me atacaban, que me llamaban monstruo, que decían que una madre nunca debería hacer eso a su hijo. Los comentarios eran crueles. Prefirió el dinero sobre su propia sangre. ¿Qué clase de madre denuncia a su hijo en vez de ayudarlo? Vieja amargada que no sabe perdonar. Dejé de leer después del tercer día. Dejé de ver noticias. Dejé de entrar a internet. Me encerré en mi casa y traté de sobrevivir cada día. Pero entonces recibí una carta. Era de Fernando. Desde la prisión. La sostuve en mis manos durante horas antes de atreverme a abrirla. Cuando finalmente lo hice, las palabras me golpearon como piedras. Mamá, espero que estés feliz.
Conseguiste lo que querías. Me destruiste. Marcela y yo estamos encerrados como criminales, tratados como basura, todo porque tú decidiste que tu orgullo valía más que tu familia. Nunca pensé que fueras capaz de tanto odio. Me diste la vida, pero ahora me la estás quitando. Cuando salga de aquí, si es que salgo, ya no tendrás hijo. Ya no existiré para ti. Así como tú ya no existes para mí. Ojalá puedas vivir con eso. No había firma. No había despedida. Solo esas palabras llenas de veneno. Rompí la carta en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Pero las palabras se quedaron conmigo. Me perseguían en las noches. Me despertaban a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había llevado todo demasiado lejos? Una tarde, mientras tomaba té en mi sala, tocaron la puerta. Era Estefanía. Venía cargando una bolsa con comida casera. Supe que no has estado comiendo bien, dijo con una sonrisa suave. Así que te traje algo. Casi me echo a llorar ahí mismo. Porque en medio de todo este caos, había alguien que se preocupaba por mí. Alguien que me veía como algo más que la villana de una historia. Estefanía entró y calentó la comida. Nos sentamos a comer juntas en silencio por un rato. Después, ella habló. Sé que esto ha sido difícil para ti. Es lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero hiciste lo correcto, Aurelia. Lo sabes, ¿verdad? Ya no sé qué es lo correcto. Estefanía tomó mi mano. Lo correcto es protegerte. Lo correcto es no permitir que nadie abuse de ti, ni siquiera tu propia familia. Lo correcto es poner límites. Y eso fue exactamente lo que hiciste. Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Gracias, dije con voz quebrada. Por estar aquí. Por no juzgarme. Nunca te juzgaría. Tú me ayudaste cuando más lo necesitaba. Me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Ahora es mi turno de estar aquí para ti. Esa noche, después de que Estefanía se fue, me senté frente a mi computadora. Abrí el documento que Víctor me había enviado días atrás. Era un comunicado de prensa. Una declaración oficial explicando mi versión de los hechos. Hasta ahora me había negado a publicarlo. No quería avivar más el fuego. Pero me di cuenta de que el silencio solo estaba permitiendo que otros escribieran mi historia. Leí el comunicado una vez más. Era honesto. Directo. Explicaba todo, la humillación en la boda, las exigencias constantes, el intento de fraude, la extorsión. Explicaba que había denunciado no por venganza, sino por protección. Respiré profundo y presioné enviar. El comunicado se publicó en varios medios al día siguiente. Y la narrativa empezó a cambiar. Personas que antes me atacaban ahora decían, no sabía que había sido tan grave. Ella solo se estaba defendiendo. El hijo y la nuera son los verdaderos villanos aquí. Pero no todos cambiaron de opinión. Todavía había quienes me odiaban. Quienes decían que una madre debería perdonar todo. Y tal vez tenían razón. Tal vez una madre debería ser capaz de perdonar cualquier cosa. Pero yo ya no era solo una madre. Era una mujer. Una persona con dignidad. Con límites. Con derecho a protegerme. 2 semanas antes del juicio, el abogado de Fernando y Marcela se puso en contacto con Víctor. Querían negociar. Reunión en la oficina del fiscal. Yo insistí en estar presente. El abogado defensor era un hombre diferente ahora. Ya no el joven inexperto de la primera audiencia. Habían contratado a alguien mejor. Alguien caro. ¿Quién pagó por ese abogado?, le susurré a Víctor. La familia de Marcela, respondió. Por fin decidieron involucrarse. El abogado habló con voz profesional y calmada. Mi clienta, Marcela, está dispuesta a declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. 3 años con posibilidad de libertad condicional al año y medio. ¿Y Fernando?, preguntó Víctor. Fernando también se declarará culpable. Mismos términos. El fiscal miró a Víctor. Víctor me miró a mí. La decisión era mía. 3 años. Año y medio con buena conducta. Mi hijo pasaría año y medio en prisión. O podríamos ir a juicio. Y si los encontraban culpables de todos los cargos,
Podrían darles hasta 10 años. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Víctor en voz baja. Cerré los ojos. Pensé en Fernando, en el niño que fue, en el hombre en que se había convertido, y tomé la decisión más difícil de mi vida. Acepto el acuerdo, dije. El abogado defensor asintió, claramente aliviado. Hay una condición más, agregué. Cuando salgan, no quiero que se acerquen a mí. Nunca más. Quiero una orden de restricción permanente. El abogado miró a sus clientes a través del cristal de la sala de espera. Fernando y Marcela estaban sentados ahí, esperando. Lo discutiré con ellos, dijo. Una hora después, volvió con la respuesta. Aceptan todos los términos. Y así, con una firma, sellé el destino de mi hijo. Y el mío propio. El día de la sentencia formal llegó 3 semanas después. Esta vez no fui. No podía soportar ver a Fernando una vez más con ese uniforme naranja. No podía soportar escuchar al juez dictar la sentencia que yo había aceptado. Víctor me llamó cuando todo terminó. Ya está hecho. 3 años para cada uno. Elegibles para libertad condicional en año y medio con buen comportamiento. ¿Cómo estaban? Marcela lloró durante toda la audiencia. Fernando no mostró ninguna emoción. Ni siquiera cuando el juez habló. ¿Preguntó por mí? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. No. Aurelia. No preguntó por ti. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sala, mirando por la ventana. Afuera, la vida seguía. La gente caminaba por la calle. Los niños jugaban. El mundo continuaba girando como si nada hubiera pasado. Pero mi mundo se había detenido. Había perdido a mi hijo. No a la muerte, sino a algo peor. A sus propias decisiones. A su propia codicia. A su propio odio. Los meses siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Dejé de salir. Dejé de ver amigos. Me convertí en una sombra de mí misma. Hasta que una mañana, Estefanía apareció en mi puerta sin avisar. Ya basta, dijo con firmeza. Te estás dejando morir en vida. No estoy. Sí, sí lo estás. Y no voy a permitirlo. Me tomó de la mano y me sacó de la casa. Me llevó a uno de mis locales comerciales. El que había comprado primero, hace tantos años. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó. Claro que lo recuerdo. Este lugar es la prueba de lo que vales. De lo fuerte que eres. De todo lo que construiste con tus propias manos. No dejes que nadie, ni siquiera Fernando, te quite eso. Sus palabras penetraron la neblina en la que había estado viviendo. Tenía razón. Había construido algo importante. Algo que iba más allá de ser madre. Había sido empresaria. Había sido trabajadora. Había sido valiente. Y no podía dejar que esto me destruyera. Esa semana comencé a reconstruir mi vida. Poco a poco. Paso a paso. Volví a visitar mis propiedades regularmente. Conocí a los nuevos inquilinos. Me involucré otra vez en el negocio que había descuidado durante meses. También empecé a hacer algo que nunca había hecho: donar. Doné dinero a refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica. Doné a organizaciones que ayudaban a madres solteras. Doné a asilos de ancianos donde personas como yo vivían abandonadas por sus familias. Cada donación era un acto de sanación. Una forma de convertir mi dolor en algo útil. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sentirme yo misma otra vez. 1 año después de la sentencia, recibí una llamada inesperada. Era el director de la prisión donde Fernando estaba recluido. Señora Ramírez, su hijo ha solicitado una visita con usted. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué? Fernando quiere verla. Dice que necesita hablar con usted. Le agradezco la llamada, pero no voy a ir. ¿Está segura? Ha mostrado buena conducta. Los consejeros dicen que ha estado trabajando en sí mismo. Estoy segura. Por favor, dígale que no iré. Colgué el teléfono con las manos temblando. Esa noche no pude dormir. ¿Había hecho bien en rechazar la visita? ¿Qué hubiera querido decirme Fernando? ¿Sería una disculpa? ¿O más acusaciones? Pero al final, decidí que no importaba. Había establecido un límite.
Y tenía que mantenerlo. 6 meses después, Fernando y Marcela fueron liberados con libertad condicional. Habían cumplido 1 año y medio de su sentencia. Víctor me informó de inmediato. Salieron esta mañana. La orden de restricción sigue vigente. No pueden acercarse a menos de 500 metros de ti o de tu casa. ¿Sabes a dónde fueron? La familia de Marcela los recogió. Creo que se mudarán a otra ciudad. Su suegro le consiguió un trabajo a Fernando en uno de sus restaurantes. Así que la familia de Marcela, que nunca movió un dedo para ayudarlos cuando me estaban extorsionando, ahora los rescataba. ¡Qué conveniente! Pero ya no era mi problema. Ya no era mi responsabilidad. Pasaron semanas. Después meses. Y no supe nada de Fernando. Hasta que un día, 2 años después de su liberación, llegó un paquete a mi puerta. Era una caja pequeña. Sin remitente. Solo mi nombre y dirección. La abrí con cuidado. Dentro había un sobre y una fotografía. La fotografía mostraba a Fernando sosteniendo a un bebé. Un niño pequeño con ojos grandes y oscuros. Detrás de él estaba Marcela, sonriendo. Mi corazón se comprimió. Era mi nieto. Un nieto que nunca conocería. Abrí el sobre con manos temblorosas. Era una carta. Corta. Escrita con la letra de Fernando. Mamá, hace 2 años que no hablamos. 2 años en los que he tenido mucho tiempo para pensar. Para entender. Para crecer. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Te escribo para decirte que finalmente entiendo lo que hiciste. ¿Y por qué lo hiciste? Tengo un hijo ahora. Se llama Arturo. Y cuando lo miro, cuando pienso en todo lo que haría por él, también pienso en todo lo que tú hiciste por mí. Y en cómo lo desperdicié. Lo arruiné todo, mamá. Por codicia. Por estupidez. Por dejarme controlar. Perdí a la única persona que realmente me amaba. No espero que me perdones. No espero volver a verte. Solo quería que supieras que lo entiendo ahora. Y que lamento todo. Cuídate. Fernando. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras leía la carta una y otra vez. No era la disculpa perfecta. No borraba todo lo que había pasado. Pero era algo. Era un reconocimiento. Era crecimiento. Guardé la fotografía en mi escritorio. Y la carta en un cajón especial. No respondí. No llamé. No busqué a Fernando. Porque algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. Y estaba bien así. Había aprendido algo fundamental en estos años. Amar a alguien no significa permitir que te destruya. Puedes amar a tu hijo y aún así protegerte de él. Puedes desearle lo mejor y aún así mantener distancia. Puedes perdonar en tu corazón sin necesidad de volver a abrir la puerta. Hoy, 3 años después de todo esto, vivo en paz. Manejo mis propiedades con Estefanía, que se ha convertido en algo más que mi asistente. Es mi amiga. Mi familia elegida. Dono regularmente a causas que me importan. Ayudo a mujeres que, como yo alguna vez, sienten que deben sacrificarlo todo por su familia. Y les digo algo que me tomó 68 años aprender. Tu valor no está en cuánto das. Está en quién eres. A veces, en las noches, pienso en Fernando. Me pregunto cómo está. Si está siendo un buen padre. Si finalmente encontró la paz que yo encontré. Y le deseo lo mejor. En serio. Pero ya no me duele su ausencia como antes. Porque aprendí que puedes sobrevivir a la pérdida de un hijo que sigue vivo. Puedes reconstruirte. Puedes encontrar propósito más allá de ser madre. Di todo lo que tenía durante décadas. Di dinero, tiempo, amor, sacrificios. Pero lo único que no volveré a dar nunca más es mi dignidad. Esa, aprendí a guardarla. A protegerla. A honrarla. Porque al final del día, cuando todos se van, cuando las luces se apagan, lo único que realmente te queda eres tú misma. Y tienes que poder mirarte al espejo y estar orgullosa de la mujer que ves. Yo finalmente puedo hacerlo. Y esa es la mayor victoria de todas. Porque no importa cuánto pierdas, cuánto te quiten, cuánto te traicionen. Si conservas tu dignidad, tu valor, tu amor propio, entonces no has perdido nada. Has ganado algo mucho más valioso, tu libertad.
La libertad de ser quien realmente eres. Sin disculpas. Sin culpas. Sin vergüenza. Solo tú. Completa. Íntegra. Invencible. Y eso nadie puede quitártelo jamás.